El mundo espiritual. El mundo espiritual está en mí mismo, es parte de mi configuración humana, pues todo tiene un principio espiritual, que es realmente de donde emana la vida de la vida física. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, dice Juan 3:13. Nacemos a la vida física y es como si dormimos al mundo espiritual y viceversa. Regresamos a nuestro verdadero hogar por la puerta que llamamos muerte. Religión versus espiritualidad. La religión es un grupo de normas y prácticas más o menos acertadas que no admiten ser cuestionadas. Está liderada de manera jerárquica por autoridades eclesiásticas. Al imponerse como dogmas, se viola la libertad de pensamiento. De esta manera nace el fanatismo religioso encubierto bajo una santidad externa. Por lo general, son estas autoridades religiosas, en los mundos como el nuestro, los primeros en perseguir y estar en contra de la luz del mundo, luz que viene del mundo espiritual. En cambio, en la espiritualidad, el ser reconoce su libertad como un factor esencial para su evolución, porque la libertad es un don de Dios. La espiritualidad reconoce que es más fácil darse golpes de pecho y fingir devoción a hacer un cambio en nosotros mismos, un trabajo silencioso, invisible para los demás, donde solo está la conciencia y Dios. La espiritualidad no necesita de dogmas, credos, ritos, fórmulas, que realmente son como juego de niños. «Oh profeta», exclamó el anciano, «qué antorcha viva es tu palabra que alumbra las profundidades del corazón humano. ¿Qué Dios es el tuyo? ¿Qué religión es la tuya? Que lleva el conocimiento del misterio de la vida sin esfuerzo ninguno. Mi Dios es el eterno invisible que no veo, pero que siento en todo cuanto vive, en todos los mundos que ruedan como globos de luz por la inmensidad», contestó Yahshua. «Y mi religión se reduce a amar a todos mis semejantes tanto como me amo a mí mismo, lo cual me obliga a hacerles todo el bien que me sea posible, aun cuando el cumplimiento de este deber llegara a costarme la vida». Y en otra parte de la obra dice: «Porque habéis visto hechos que os maravillan, habéis creído en el poder y la bondad de Dios. Más felices y bienaventurados seréis cuando, sin ver prodigios en vuestro derredor, aprendáis a sentir a Dios dentro de vosotros mismos». Y en intimidad con el tío Jaime y Sebeo añadía: «He aquí un pueblo que desconoce la ley de Moisés y los complicados rituales de nuestro culto judío, y no obstante es sensible al amor y a la misericordia. El amor de los unos para los otros será la religión del futuro, cuando sean innecesarias las variadas fórmulas exteriores de adoración a Dios, que quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Entonces los hombres serán felices porque habrán aprendido a practicar la única ley necesaria que absorbe todas las otras: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo». A diferencia de las creencias religiosas, de lo que las creencias religiosas nos han dicho, el mundo espiritual no es un lugar difuso y vacío, sin formas, donde los espíritus vagan ociosamente sin saber dónde ir. Es un mundo real y palpable, que siempre ha existido y siempre existirá, y que es el verdadero hogar del espíritu. No obstante, las personas, cuando mueren, van al lugar donde su vibración respectiva lo lleve. Es decir, los que han hecho daño a los demás seres de la creación quedan por un tiempo en el astral inferior por el propio peso de sus acciones.
Entonces nace la pregunta, ¿y si es tan real, por qué no podemos verlo? Un punto importante es saber que no por el hecho de no ver algo, significa necesariamente que no existe. Nosotros percibimos el mundo a través de nuestros 5 sentidos, al igual que el espectro de la luz. Solo vemos de acuerdo a la capacidad de nuestra visión de percibir rangos de luz visibles. Pero hay luz que existe por encima y por debajo de estos rangos. Pasa un poco lo mismo con el mundo espiritual. Se podría decir que se mueven a rangos de frecuencia vibratoria que no podemos ver con nuestros 5 sentidos. La materia es energía condensada. Un ejemplo serían los diferentes estados del agua, en su estado sólidos, líquidos y gaseosos, porque varía el estado vibracional de su molécula. Están más estáticas en el hielo, menos en el líquido y todavía menos en el vapor. De este ejemplo, como modelo, podemos decir que el universo físico es la forma más condensada del principio vital o espiritual. Pero también existen diferentes niveles de condensación intermedio entre el universo puramente espiritual y el universo físico, desde el más denso al más sutil, mental, astral o energéticos, y físico o material, siendo estos universos interconectados, perfectamente relacionados, y no podrían existir las formas más condensadas al margen de las más sutiles. Relación con el mundo espiritual. Con la ayuda de guías superiores desde el mundo espiritual, aceptamos nuestros programas de vidas para avanzar espiritualmente. Pero una vez en el mundo físico lo olvidamos. De cierta manera es necesario esto para que seamos libres, verdaderamente, en hacer lo que queramos, ya que si fuéramos conscientes de la presencia espiritual, coaccionaría nuestra libertad de actuar. Sin embargo, esto no quiere decir que uno no deba saber o ser consciente del mundo espiritual mientras esté encarnado, sino todo lo contrario. El que quiera profundizar en la realidad espiritual obtendrá la ayuda espiritual necesaria. El espíritu obtendrá mayor respuestas de su realidad espiritual de acuerdo al empeño que ponga en profundizar en sí mismo, ya que las leyes espirituales están inscritas en nosotros mismos, y el espíritu es capaz de ver lo verdadero de lo falso cuando lo tenemos enfrente, como la voz de la conciencia o la voz del sentimiento, que es más clara mientras el espíritu vaya evolucionando. Si nos paramos a escucharla de vez en cuando, obtendríamos muchas respuestas, pero siempre debe de ser libre y voluntaria esta sed de conocimiento espiritual que comienza con uno mismo. Por eso la antigua frase que conocemos: conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y bien, la espiritualidad desde la obra. Mencionaba yo que es un tema muy grande, el mundo espiritual es inmensamente grande, y también abarcarla desde la espiritualidad desde la obra, por sí sola ya sería otro capítulo, tema de otro capítulo. Entonces, sin embargo, he escrito un poco al respecto. Finalmente, la obra de Mamina, una ventana a los archivos de la luz, y que el espíritu reconoce su autenticidad, una ventana abierta por la fuerza del amor, para un propósito de ayuda, un propósito que encierra un porqué y un para qué, y que cada quien deberá responderse en su mundo interior.
A veces quizá me he sentido indigno, es cierto, pero más que amamos nosotros, el Divino Maestro nos ha amado, Él, desde inmensas edades. La obra, una ventana desde el mundo espiritual, trayéndonos el último canto de amor, la última alianza para este final de ciclo. Comamos de este pan divino, queridos hermanos, y dejémonos guiar por el amor eterno.